El segundo vino tinto que tenéis de estos tres últimos, en este caso es Carruades de Lafite, es el segundo vino del Château Lafite. Ya sabéis que casi todos los vinos de los chateaux franceses pues tienen el primer vino, que es el Lafite, y tienen un segundo vino de altísima calidad también en ambos casos. En este caso es añada 2015. Ya sabéis que el 2015 fue una fantástica añada. Supongo que más o menos todos os ubicáis en Burdeos, pero ya sabéis que en Burdeos hay dos ríos, el Garonne y el Dordogne, que se dividen a la zona de Burdeos en dos, como el área izquierda y el área derecha. En este caso estamos en la parte del área izquierda, que es la que pega más con el mar. Cada una de estas subzonas tiene una personalidad completamente distinta. Por ejemplo, pues en Margaux los vinos son más delicados, mucho más perfumados, y también en cada una de estas zonas usan un porcentaje de variedades un poco distinto. Lo que está claro es que en el lado izquierdo se usa un porcentaje de Cabernet Sauvignon mucho más elevado y después se combina con Merlot o Cabernet Franc o un poquito de Petit Verdot, cada uno un poquito como a su receta, digamos. Es un poco la receta de la casa, pero sobre todo estas otras variedades complementarias lo que van a hacer es compensar los efectos de la añada, que no nos olvidemos que Burdeos es un clima marítimo muy marcado. Está muy cerca del mar, en una altitud muy baja, unos 200 metros o menos, y es una zona muy lluviosa por donde entran muchísimos frentes. Esto va a dar unos perfiles completamente distintos y lo que da es mucha variabilidad entre añadas. Ya sabéis que, pues eso, normalmente pues las añadas normales pues las llaman clásicas, y luego están las añadas buenas, que son un poquito más cálidas y menos lluviosas, y entre ellas está la añada 2015, que es una de las mejores añadas o de las mejores consideradas en los últimos años. Bueno, ya sabéis que eso, cada año van a cambiar los porcentajes, un poco en función de las características de la añada y para modular, pero sobre todo para modular la presencia del Cabernet Sauvignon. En Pauillac es una zona donde los vinos son más serios, en general no son tan aromáticos, y en muchas ocasiones y el tanino normalmente va a ser más firme de lo que nos vamos a más firme y menos frutoso o menos afrutado de lo que nos vamos a encontrar en las otras zonas. En muchas ocasiones pueden recordar como a la mina de lápiz. Sería como una pista o algo así que nos ayude a identificar este origen. Aparte de las proporciones de las variedades, que luego son siempre misteriosas y confunden un poquito en la cata a ciegas. Pero este perfil más serio es típico de la zona. Y luego aquí sí que podéis ver lo que os decía en Ledix, que Château Lafite tiene un estilo que marca la casa, que es la elegancia, la suavidad, la complejidad, pero siempre en ese formato de vino muy muy elegante y muy clásico dentro de lo que es este vino, y creo que se representa a la perfección en este gran vino que estamos tomando.